palabra de Dios desde la creación. Desde la creación. Hablábamos hace 15 días que por la palabra de Dios fueron creados los cielos y la tierra. Entendemos, aleluya, que por esa palabra creativa fueron creadas todas las cosas. Y leíamos también el versículo 2 de este capítulo 11, que dice que por la fe los antiguos alcanzaron buen testimonio, dice la Biblia. Las personas de la antigüedad, por la fe, más que por otras cosas, más que por sus obras, más que por sus talentos, más que por sus habilidades, más que por sus capacidades físicas, dice el versículo 2, porque por la fe alcanzaron buen testimonio los antiguos. Y en el versículo 4, que empezamos a ver esta noche, vamos a mirar uno de esos antiguos, uno de esos personajes de la antigüedad que alcanzaron buen testimonio. ¿Cómo lograron ese buen testimonio? Dice la palabra de Dios, por la fe alcanzaron buen testimonio los antiguos. Pero eso no fue solo para ellos. Hebreos lo tiene escrito en el Nuevo Testamento porque es para nosotros también, es para nuestras vidas hoy, es para cada uno de nosotros. Alcanzaron buena fe, buen testimonio por la fe. Hoy nosotros también podemos alcanzar buen testimonio a través de la fe. Con sinceridad yo le pregunto, con sinceridad, ¿cuántos quieren tener un buen testimonio? Levante su mano el que quiere tener un buen testimonio. Amén. Casi todos, gloria a Dios. Yo creo que usted no quiere ser la persona que todo el mundo esté hablando cosas malas de usted. Creo que casi nadie quiere ser esa persona que anda en boca de todos, siendo objeto de los peores comentarios, los peores conceptos. Qué bueno es tener un buen testimonio. Qué bueno es cuando otras personas pueden hablar bien de ti. No porque vivamos de eso o dependamos de eso. No dependemos de lo que alguien diga, ni vivimos por lo que alguien diga. Pero es tan maravilloso un buen testimonio, porque algo satisfactorio es ser un buen ejemplo, hermanos. Algo satisfactorio es ser un buen ejemplo. Estos días hablaba con unos padres y trataba de hacerles comprender esto. Es determinante lo que usted enseña a su hijo, no con las palabras, sino con el testimonio, con el ejemplo. Eso es determinante. Porque su hija, su hijo no va a recordar tanto lo que usted le ha dicho como lo que usted ha hecho. Los años pasan y quizás se olviden de tantos sermones que mamá le dio, que papá le dio, pero creo que muy poco olvidan lo que papá hizo aquel día, dicen los muchachos al ir creciendo. Lo que mi madre hizo por mí, lo que papá hizo por mí. La marca del buen ejemplo, el buen testimonio, como dice este capítulo 11. Esos de la antigüedad alcanzaron buen testimonio y lo alcanzaron por la fe. Hoy es una gran bendición tener un buen testimonio, hermano. Tener una buena reputación, que otras personas puedan hablar bien de ti, ser un ejemplo para esas personas, que la gente diga, quiero seguir el camino que siguió ese hombre, quiero seguir el camino que siguió esa mujer, quiero llevar una vida como fulano, tal persona es un ejemplo para mí, es un modelo, su vida, su forma de actuar, su carácter, etcétera, etcétera. Buen testimonio es algo determinante, hermanos, es algo muy importante. Es más valioso el buen testimonio, aunque la plata y el dinero. Porque personas pueden tener mucho dinero y ser despreciados por los demás, por su mal testimonio, por su mala reputación. Alguien puede tener mucho dinero, sin embargo le dicen, no queremos que estés aquí, porque a pesar del mucho dinero que tiene, su testimonio no es el mejor. Pero un buen testimonio, una buena reputación, una persona que con su vida sea un modelo, y repito, si algo es necesario esto, es para padres y madres. Ser un ejemplo. Tu ejemplo enseña más a tus hijos, insisto, que tus palabras. Y este capítulo nos está diciendo desde el versículo 2 que esos personajes de la antigüedad lograron buen testimonio no por habilidades que tenían,
no por capacidades que tenían o por conocimiento, sino, dice claro la Escritura, por la fe alcanzaron buen testimonio los antiguos. Y este hombre, Abel, vaya conmigo al versículo 4. Dice la palabra de Dios: por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Aleluya. El primer personaje que logró una posición alta ante Dios, ni siquiera, pareciera extraño, pero ni siquiera aquel que Dios creó con sus propias manos. Porque usted sabe que Adán Dios lo formó con sus propias manos. Dios tomó del polvo de la tierra, tomó de los elementos de la naturaleza y dio forma a ese cuerpo humano, a ese ser humano, a semejanza de Dios, dice la Biblia. Le dio forma y luego sopló en él aliento de vida. Y ese ser, ese cuerpo, ese cadáver que estaba tendido, tuvo vida. Llegó a ser un ser vivo por el soplo de Dios y por la creación de Dios. Uno supone que un personaje creado por Dios y que recibió el aliento de la boca de Dios, no de papá, no de la mamá, no de la generación anterior, sino del mismo soplo de Dios, recibió la vida y fue creado por la mano de Dios, debería ser el mejor hombre de todos los que han vivido en la tierra. Uno pensaría eso. Bueno, tal vez usted piensa diferente a mí, porque me está mirando como cuando la gallina mira la sal, hermano. Así me miran, pero yo pienso de esa manera. Yo creo que humanamente Adán debió haber sido el mejor hombre en la tierra de la historia, porque creado por el mismo Dios, por la mano de Dios. La vida que tenía fue un soplo del aliento de Dios en él. Debería ser el mejor hombre. De hecho, empezó siéndolo. Dios le dijo: ponle nombre a todos los animales que existen, demostrando que ese hombre tenía una capacidad mental extraordinaria, súper extraordinaria. No necesitaba computadora ni laptop para eso, hermano. No necesitaba ni siquiera una agenda y un cuaderno para anotarlos. Le ponía nombre a todos los animales y no se le olvidaba el nombre que le había puesto a cada uno. ¿Y cuántos animales existen en el mundo? Pero ese hombre pecó contra Dios. Y lamentablemente su posición no fue tan alta. No aparece siquiera en esta lista, pero aparece un hijo suyo llamado Abel. Abel no vivió mucho tiempo, no vivió muchos años. Pero dice aquí la Escritura que por la fe ese hombre Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de ser justo, alcanzó testimonio de que era justo. ¿Qué nos muestra este pasaje? Que por la fe nosotros podemos ofrecer a Dios un sacrificio mejor. Alabanzas al Señor. Por la fe. Vamos por un momento al capítulo 4 del Génesis. En tu Biblia puedes pasar a Génesis capítulo 4. Allí está la historia de Caín y Abel, los hijos de Adán y Eva. Dice la palabra del Señor que nació inicialmente Caín, dice el capítulo 4. Después nació su hermano Abel. Y este pasaje dice que Abel era pastor de ovejas, mientras que Caín era agricultor. Ya habían salido del huerto del Edén, ya habían sido expulsados del huerto del Edén, y estando trabajando la tierra, laborando, empezando a trabajar en este planeta, nacen los hijos de Adán y Eva, y nace Caín, después nace Abel. Abel decide ser, le gustó ser pastor de ovejas, cuidaba aquellos animalitos. Caín, por el contrario, tuvo más afinidad hacia la tierra, a labrar la tierra, a la agricultura, y dice la palabra que era labrador de la tierra. Aconteció andando el tiempo, versículo 3 de Génesis 4, aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también. Pero ¿qué trajo Abel? Trajo de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Versículo 5, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Este pasaje está mostrando la historia de estos dos hermanos, y más adelante va a mostrar el primer crimen que sucede en la tierra, el primer asesinato.
El primer homicidio está aquí en Génesis capítulo 4. Y fue de la familia que Dios creó con sus propias manos. Por eso no podemos a veces pensar, en cualquier familia puede suceder que una tragedia llegue, que un mal hijo surja y dañe los buenos planes y propósitos que se tengan, o el buen trabajo hecho por papá o mamá. Lamentablemente, la primera familia en este planeta creada por Dios, Dios creó a Adán. Después dice la Biblia que viendo que al hombre le hacía falta una compañera, una ayuda idónea, porque Dios vio que estaba el gallo y estaba la gallinita también, y el gallo estaba contento, y vio que estaba el toro y estaba la vaca también, y estaba el gatito y estaba la gatita, y Dios dijo, el hombre necesita también una ayuda idónea. Y creó, dice la palabra de Dios, haciendo dormir a Adán en un sueño profundo, extrajo una costilla. La primera cirugía en el mundo la hizo Dios también. El primer cirujano y ninguno como él. ¿Cuántos pueden dar un aplauso a la gloria del Señor en esta noche? Aleluya. Santo es el nombre de nuestro Dios. Aleluya. La primera anestesia la usó Dios. Durmió Adán en un profundo sueño. Lo anestesió, hermano. El hombre quedó liquidado, ni sintió nada. A veces los anestesiólogos se equivocan, se pasan de anestesia y han matado gente. Otras veces no es suficiente y la persona se despierta en plena cirugía con el dolor insoportable, pero Dios lo hizo perfecto. Durmió Adán, dice la Biblia, que quedó anestesiado por completo. Le abrió. ¿Qué clase de bisturí tendrá Dios? Yo no sé, mi hermano. ¿Y cómo hace para cerrar la carne? No sé, porque no dice la Biblia que a Adán le quedaran cicatrices, ni puntos tuvo que agarrar. Hoy están cerrando las cirugías con un pegamento, me han dicho. Ya nos pegan, hermano, como si fuéramos papel. Antes cosían, ahora pegan como si fuéramos papel. Pero algo tiene Dios, un material que no ha sido descubierto todavía, que dice la Biblia, cerró la carne de Adán y eso quedó sin cicatriz, quedó perfecto. Y extrajo una costilla con un corte que ni le dolía a Adán, hermano. Ni recuperación tuvo que tener. No lo mandó a semanas o a meses de reposo, nada. Le sacó la costilla y con esa costilla creó la mujer, dice la Biblia, y la trajo a Adán. La primera familia creada por Dios debería ser la familia más perfecta, a mi modo de ver. Ya no le pregunto porque ahorita me miraron mal, entonces tal vez para ustedes tampoco será. Para mí, aquella familia debió ser la familia más perfecta de la historia. La mejor, creados por las manos de Dios. Los casó Dios, hermano. Los casó Dios. Algunos a veces dicen, no, si yo hubiera estado en la iglesia para haberme casado en la iglesia. A mí me casaron fue por allá o me casaron en tal lugar. Adán y Eva los casó Dios. Trajo a Eva, a Adán y los casó Dios y los bendijo y les ordenó multiplíquense. Y el mismo Jesús de Nazaret, miles de años después, daba testimonio que Dios creó al primer hombre e hizo una mujer para ese hombre. Cuando le preguntaron, Señor, ¿y cuántas mujeres podemos tener? ¿O cuántos divorcios podemos tener? ¿Verdad que se puede divorciar uno? Porque Moisés lo permitió en la ley. El Señor dijo, no. Y entonces, ¿por qué Moisés lo permitió? Ustedes son duros como las piedras, dijo el Señor. Por la dureza de vuestro corazón. Por eso viene el divorcio, porque el hombre es duro como una piedra y la mujer no se escapa tampoco, hermano. Ella como una roca y los dos, piedra y roca, prefieren divorciarse. El Señor dijo, en el principio no fue así. Dios creó un hombre y creó una mujer. Y trajo esa mujer a ese hombre. Pero Moisés permitió dar carta de divorcio, dijo el Señor, por la dureza del corazón. Salvo, dijo Jesús de Nazaret, en caso de fornicación, traducido de la palabra griega porneia, que da a entender cosas inmundas. Salvo en ese caso, dice la Biblia. De resto, dijo Jesús, no es la voluntad de Dios que haya el divorcio, sino que en el principio no fue así. Dios creó un hombre e hizo una mujer para ese hombre y los casó Dios y les dijo, fructificad, multiplicaos, hasta que la muerte los separe.
Ese matrimonio lo hizo Dios. Creó a esa pareja y los juntó Dios. Y fue el ministro que realizó el matrimonio. Y sin embargo, de ese matrimonio se levantó un asesino, hermano. El primer homicida de la historia. Caín, dice la Biblia, en este capítulo 4. Creo que ya lo tienes en tu Biblia. Caín, que era labrador de la tierra, dice la Escritura, tomó del fruto. Quiso darle una ofrenda a Dios. Estaba haciendo algo bueno. Quería darle una ofrenda a Dios y trajo del fruto de la tierra, de lo que produce la tierra, de lo que estaba él trabajando, trajo para Dios y dijo, voy a ofrecer esto a Dios, del fruto de la tierra. Abel sintió también el deseo de ofrendar a Dios, pero ¿qué hizo Abel? Tomó de lo mejor que había. Quizás Caín agarró lo que encontró, lo que halló, de lo que iba recogiendo, diríamos hoy, de lo que iba piscando. Caín agarró una parte y llevó como una ofrenda para Dios. Pero Abel tomó de lo mejor, dice la Biblia, de lo primogénito de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, tomó y le llevó ofrenda a Dios. Y miró Jehová con agrado, note cómo dice, miró con agrado a Abel y a su ofrenda. Queda a entender el pasaje que primero Dios mira el corazón del que lleva la ofrenda. Aunque no me diga amén, Jesús dijo, si tú vas a ofrecer, vas a llevar una ofrenda y recuerdas que estás enojado con el hermanito o con la hermanita, o con papá, o con mamá, o con el hijo, con la hija, dijo el Señor un consejo antes de llevar la ofrenda. Ve y ponte en paz con esa persona para que tu ofrenda sea grata ante Dios. Porque a Dios no lo compramos con la ofrenda. Dios mira el corazón, dice este pasaje. Dice que Dios miró con agrado a Abel. Antes que mirar el becerro gordo, el más bonito, lo mejor que trajo. Porque dice la Escritura que trajo de lo mejor de las ovejas. De lo mejor de los becerros trajo para Dios. Pero antes que mirar lo hermoso de ese becerro, lo grande, lo gordo, lo pesado que estaba, que era sin defecto. Antes de eso miró Dios a Abel, dice la Biblia. Miró su corazón. ¿Y qué halló en ese hombre? Hebreos explica, por la fe, dice. Por la fe ofreció Abel más excelente sacrificio que Caín. Por la fe. No habían estudios bíblicos para que Abel aprendiera a ofrendar. No habían enseñanzas, no las había. ¿Cómo hizo Abel esto? Por la fe, hermano. Esa fe que había en él lo llevó a decir, voy a buscar lo mejor para dárselo a Dios. Por eso dice Hebreos, por la fe Abel ofreció más excelente sacrificio que Caín. Repito, no tenía un pastor que lo enseñara, ni un maestro, ni fue a un instituto bíblico a que le dijeran cómo tiene que ser la ofrenda, no. Pero había fe en el corazón de Abel. Y por la fe que había en él, dijo, voy a llevarle a Dios, no cualquier becerro, no cualquier animalito, voy a llevarle a Dios de lo mejor que tengo, entre todas mis ovejas, lo mejor, lo más gordo de ellas, lo mejor, voy a sacrificárselo a Dios. La fe lo impulsa a hacer eso. Y dice Hebreos, por la fe ofreció Abel a Dios más excelente sacrificio que Caín. Aleluya. Y esta noche tengo que decirte, mi hermana y mi hermano, por la fe, alabado sea Dios, tu vida y mi vida, tenemos que ofrecerle a Dios lo mejor que podemos ofrecerle. Es por esa fe que hay en nuestro corazón que tienes que darle a Dios lo mejor de tu vida. Es por esa fe que tiene que haber dentro de ti, aleluya, que debes darle a Dios lo mejor de ti, a su nombre, gloria. Es la fe, hermano, lo que distingue lo que una persona da de otra persona. Es la fe lo que hace marcar diferencia. No es el dinero que se tenga. ¿Sí me está entendiendo? Muchas veces nosotros creemos que podemos marcar diferencia por el dinero que tenemos. Por el dinero yo puedo tener esto, puedo tener aquello. El otro de allá no lo tiene, porque él no tiene el dinero que yo tengo. Él no gana lo que yo gano, él no recibe lo que yo recibo. Él no hereda lo que yo he heredado. Y pensamos que es por eso que podemos marcar diferencia. Pero este capítulo 11 de Hebreos nos está diciendo, es la fe la que nos hace marcar diferencia. No el dinero que se tenga. Si fuera el dinero,
los ricos habrían marcado la diferencia aquel día en el templo cuando estaba Jesús de Nazaret. Pero Jesús dijo, ¿quién marcó la diferencia ese día? La marcó una mujer viuda, pobre, humanamente hablando, humanamente pobre. En Dios era rica, alabado sea el Señor. Pero para el concepto de todos ayer, una mujer pobre que no tenía mucho, y solo con 2 dracmas, 2 moneditas, esa mujer marcó diferencia. Aunque habían ricos que tenían bolsas de dinero para darlo en las ofrendas. Pero la ofrenda de la viuda marcó la diferencia. ¿Por qué, hermano? Es por la fe, mi hermano. Por la fe, esa anciana, Jesús dijo, Jesús que lo conoce todo, dijo, ella ha dado todo lo que tiene. Jesús que lo sabe todo, dijo, los ricos están dando ¿qué? Lo que les sobra. Lo que ya quedó después que pagaron a la nómina, pagaron a todos los empleados, pagaron los seguros, pagaron esto, los impuestos, todo. Lo que sobró vamos a darlo de ofrenda al templo. Pero la viuda, por la fe, dice la Biblia, estaba dando todo lo que tenía. Para hacer eso hay que tener fe. Hay que tener fe para hacer eso. Para dar todo lo que se tiene hay que tener fe. El rico daba lo que le sobraba, no necesitaba fe. Él dio sin fe. Me sobró esto, ya no lo necesito, lo voy a dar para el templo que allá lo necesitan. Pero la viuda dio todo lo que tenía. Para hacer eso hay que tener fe. Yo recuerdo una vez estaba en un evento en Bogotá, Colombia. Un evento de muchas iglesias. Una convención, y recuerdo un pastor puertorriqueño, el último día, la última noche, estaba dando informes y todo lo que habían invertido, porque habían rentado un coliseo para hacer ese evento, y estaba dando los gastos, y estaba diciendo esa noche, necesitamos tanto dinero todavía para poder cubrir todos los gastos de este evento, de esta convención. Habían tenido muchos gastos, y empezó a motivar para la ofrenda. Y recuerdo que en algún momento dijo ese hombre, si te atreves, lo que te queda, dijo, el residuo ya, porque era el último día, había gente de diferentes partes del país que habíamos viajado, y usted sabe que viajando uno gasta mucho dinero. Y a mí lo que me quedaba, sentí en mi corazón en esa noche, dar todo lo que me quedaba. De Bogotá a donde yo vivía, en la costa norte de Colombia, está bien lejos. El pasaje de regreso era costoso, pero yo sentí en mi corazón dar todo lo que tenía en esa noche. Y saqué de mi bolsa todo lo que tenía y lo di, mi hermano. Tenía que regresarme después de esa convención, terminaba un viernes, como el día lunes ya yo tenía que estar viajando de regreso, pero di todo. Estaba hospedado en casa de un pastor, y al día siguiente, yo confiando que Dios no me iba a dejar avergonzado, al día siguiente me llamaron y un pastor me dijo, ¿quiere acompañarme a ir a orar por un hombre que está en un problema serio, está enfermo, está mal, la mujer lo había dejado y ese hombre necesita ayuda, necesita oración? Yo dije, pues vamos, no tengo otra cosa que hacer, regreso hasta el lunes, vamos. Y fuimos a orar por aquel hombre. Oramos por ese hombre. Y cuando terminamos la oración, voy saliendo y voy a despedirme. Ese hombre pone algo en mis manos y yo lo guardo en mi bolsa. El pastor que me llevó allá a orar por él, me dijo, ese hombre, la mujer lo dejó por tacaño, me dijo. Es bien codo, bien tacaño, y por eso lo dejó la mujer. Yo dije, oh, entonces no es mucho lo que traigo aquí. Pero cuando llegué a casa y lo voy a revisar, era mucho más del pasaje de regreso, de lo que yo había dado en la ofrenda del viernes, de lo que yo imaginaba que podían darme. Y usó Dios a un hombre tacaño, mi hermano, para enseñarme que Él todo lo puede hacer.
que es importante ofrendar con fe. La clave en la ofrenda es la fe con que tú lo haces. Por eso dice que Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Caín también ofreció. La Biblia no dice que, porque una vez escuché a alguien predicando que Caín agarró ya las cebollas dañadas y las papas que olían mal y la zanahoria ya con gusano así por dentro, y eso fue lo que ofreció. No creo que haya sido eso, no creo que Caín ofreció lo peor. Simplemente Caín agarró algo del fruto de su trabajo y lo llevó, mientras que Abel sintió en su corazón por fe: no puedo darle a Dios una ovejita cualquiera, no puedo llevarle un becerro cualquiera, voy a revisar todo mi ganado, todas mis ovejas, y lo mejor que encuentre se lo voy a llevar a Dios. Aleluya. Nadie le enseñó eso, no había un predicador que le enseñara eso. ¿Cómo nació en él? Por la fe, dice la Biblia. Por eso es tan determinante la fe para nuestro testimonio, amado hermano. Dice este pasaje de Hebreos 11, que por fe alcanzaron buen testimonio los antiguos. Y dice que Abel, por la fe, ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Caín también llevó un sacrificio, pero Dios no lo miró con agrado. Abel llevó lo mejor de las ovejas, y dice la Escritura que al verlo Dios, que miró primero el corazón de Abel, dice este capítulo 4 de Génesis, si todavía lo tienes, miró Dios con agrado, versículo 4 en la parte final: y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y eso trajo que Caín se ensañara contra su hermano en gran manera. Dice: y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces le dijo Jehová a Caín: ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto a ti será tu deseo, y tú te enseñorearás de él. Apenas empezaba la humanidad. Abel no alcanzó a vivir mucho tiempo, pero en el tiempo que vivió dio testimonio de agradar a Dios. Por la fe, mi hermana y mi hermano. Por la fe, dice Hebreos 11, por la fe Abel ofreció más excelente sacrificio que Caín, dando el mismo Dios testimonio de ello. Dice así Hebreos capítulo 11, en ese versículo 4, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo. La fe conduce a un testimonio de justicia, a un testimonio de santidad, a un testimonio de pureza y a un testimonio de bendición. Dice la Escritura que Dios mismo dio testimonio de él, dando Dios testimonio de sus ofrendas. ¿Cuántos bendicen el nombre del Señor? Es tan maravilloso cuando Dios puede dar testimonio de nuestras ofrendas, que la Biblia dice, el rey David, el hombre que hemos estado estudiando en el primer libro de Samuel, David, dice la palabra de Dios en el Salmo capítulo 20, David dice: Jehová te oiga en el día de conflicto, el nombre del Dios de Jacob te defienda, te envía ayuda desde el santuario, desde Sión te sostenga. Y luego dice: haga memoria de todas tus ofrendas y acepte tu holocausto, bendito sea el Señor. Vamos a necesitar más ofrendas, hermano. Dice en ese capítulo 20 el salmista David: haga memoria de todas tus ofrendas, lo cual indica, cuando usted ofrenda para Dios con fe, eso no lo olvida Dios, hermano. Eso no lo olvida Dios. Haga memoria, Jehová, de todas tus ofrendas. Dice así la Escritura. Cuando David está diciendo, estés pasando el día más malo, más difícil, el día de conflicto, dice David, que Dios te escuche en ese día. Porque, hermano, de verdad, si hay un día que uno necesita la ayuda de Dios, es cuando siente que está en el peor problema. Generalmente en los peores problemas nadie puede ayudarlo a uno. En los peores problemas no hay amigo, no hay familiar, no hay nadie que pueda ayudarlo. David dice: Jehová te oiga el día de conflicto. El nombre del Dios de Jacob te defienda, te envía ayuda. Pero dice algo maravilloso: haga memoria de todas tus ofrendas y acepte tu holocausto, bendito sea el Señor.
Por eso, mi hermana y mi hermano, es por la fe que se puede ofrecer a Dios. La mejor ofrenda es por la fe. A Caín, quién sabe qué lo impulsó a ofrendar. Tal vez le pareció, está bien ofrendar, es bueno ofrendar. Dios me ha dado tantas papas, tanta zanahoria, tanto maíz. Dios me ha dado tantos elotes. Voy a darle a Dios una ofrenda de lo que Él me da. Quizás eso lo impulsó. Pero Abel tenía fe para ofrendar. Una fe que dijo, voy a darle a Dios lo mejor que existe. De lo mejor que tengo voy a darle a Dios. Y te repito, nadie se lo enseñó. No estuvo en ningún instituto bíblico donde le enseñaran a ofrendar. Pero la fe, mi hermano, es determinante. Alabado sea Dios. Por eso cuando nosotros damos para Dios, tenemos que hacerlo con fe, amada iglesia. Es con fe. Este pasaje y esta historia de Abel, de quien Dios da testimonio, Dios mismo, dice el versículo 4 de Hebreos 11, da testimonio de sus ofrendas. Fue por la fe con que Abel ofrendó a Dios con fe en su corazón. Aleluya. Cuando tú ofrendas, tiene que ser con fe. Si quieres agradar a Dios con esa ofrenda, y si quieres que Dios haga memoria de tus ofrendas, tienes que ofrendar a Dios con fe. Alabado sea el Señor. Si tú deseas que Dios haga memoria, que el día de tu conflicto, de tu dificultad, de tu adversidad, Dios haga memoria de tus ofrendas, entonces tienes que hacerlo con fe. Alabado sea el nombre del Señor. Cuando uno lo hace con fe, Dios no se hace esperar. Su bendición va a descender. Oh, gloria a Dios para siempre. Por eso una vez escuché a alguien que me decía, porque habíamos estado en una congregación donde colectaron una ofrenda especial, unas promesas, y yo sentí en mi corazón, no era el pastor allí, pero sentí en mi corazón el deseo de apoyar. No tenía el dinero, pero ese día también yo dije, tengo que apoyar este proyecto, y prometí, y de alguna manera logré conseguir el dinero, alguien me prestó y di mi promesa. Tiempo después, cuando no se realizó el proyecto para el cual se pidió, alguien me decía a mí, ¿para qué diste allí tu ofrenda? No lo hubieras dado, perdiste tu dinero. Y yo le dije, no he perdido mi dinero, porque yo no le ofrendé a un hombre, no le ofrendé a una persona, ni le ofrendé a un grupo de personas. Mi ofrenda fue para Dios. Aleluya. Se lo di con todo mi corazón. Otra persona dijo, deberíamos ir a pedirlo. Pídalo usted si quiere, pero yo no, porque yo lo di. Y lo di para Dios. Esa es mi fe, mi hermano. Porque la ofrenda debe ser con fe. Y esa es mi fe. Si alguien lo usó bien o lo usó mal, ese le dará cuenta a Dios por lo que haya hecho. Pero mi ofrenda en mi fe es para Dios. Aleluya. No, pero alguien la mal usó. No es mi problema. Ese tendrá que vérsela con Dios si no la usó bien. Pero mi ofrenda fue para Dios. Mi fe me dice que mi ofrenda fue para Dios. Y yo te puedo dar testimonio, hermano, que hay un Dios en los cielos que bendice. Aleluya. Hay un Dios en los cielos que no te dejará en vergüenza. Hay un Dios en los cielos que te va a recompensar. A su nombre sea la gloria. Aleluya. Porque la ofrenda, como nos enseña la vida de Abel, tiene que ser con fe. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio. Los sacrificios que tú haces para Dios, hazlo con fe, mi hermana y mi hermano. Si usted ayuna, hágalo con fe. Cada sacrificio que usted hace para Dios, hágalo con fe. Este pasaje nos está enseñando eso. Por la fe, Abel ofreció más excelente sacrificio. Cada sacrificio que tú haces para Dios debe ser con fe. Aleluya. Y dice la palabra que esa fe de Abel fue tan poderosa. Abel pudo morir. Murió. Su propio hermano se levantó, dice la Biblia, y lo mató. La historia de Génesis 4 cuenta que en ese enojo que tenía Caín hacia Abel, porque a Dios le había agradado, dice la Escritura, le agradó a Dios la ofrenda de Abel y el corazón de Abel. Menciona primero a Abel, miró con agrado a Abel y también a su ofrenda, pero primero a él. Y Dios le agradó
La de Caín no le agradó y Caín, en lugar de pedir perdón a Dios, fíjese cuán determinante es la actitud del corazón, mi hermano. Caín pudo haber dicho: la ofrenda de mi hermano le agradó a Dios, la mía no. Algo malo estoy haciendo. Humillarse: Dios, perdóname. Dios, qué mal yo he hecho. ¿En qué he fallado? ¿Qué estoy haciendo mal? Pedir perdón. Caín pudo haber hecho eso. En lugar de hacer eso, ¿qué hace? Se enoja, hermano. Se enoja. Toca al que está a tu lado y dice: cuidado con enojarte. Dígale al que está allá a su lado: cuidado con enojarte. Cuando te aconsejen, hijitos, ¿cuántos hijos hay aquí? Levanten la mano los hijos que hay aquí. Ya no hay muchos hijos. Vinieron muchos hoy los hijos. Cuando papá o mamá te aconseje, no te enojes, que las consecuencias de eso son catastróficas. Caín se enojó. En lugar de: Dios, perdóname. Dios, no te agradó mi ofrenda, algo mal estoy haciendo. Revisar su vida, buscar qué he hecho mal, qué estoy haciendo mal. Dios, perdóname. Pero en lugar de eso se enojó. Dios no me miró con agrado, no miró mi ofrenda con agrado, y la de mi hermano sí. Y le dio envidia, hermano. Le dio envidia. Dice el capítulo 27 de Proverbios que la ira es terrible y el enojo es tremendo, pero la envidia y los celos, no hay quien se sostenga delante de ellos. Y el corazón de Caín se llenó de celos hacia su hermano, y la envidia lo llevó a matar a su propio hermano. En lugar de humillarse ante Dios y de pedir perdón, ¿cómo reacciona tu corazón, mi hermano, mi hermano? Cuando está siendo probado, ¿cómo reacciona tu corazón? O cuando alguien te corrige, ¿cómo reaccionas? A la carne no le gusta que le corrija. Y nuestra carne siempre va a reaccionar con enojo. Pero hay algo en el cristiano que se llama dominio propio. El dominio propio hace que tú puedas controlar tu carne y no te dejes llevar por el enojo cuando papá o mamá te corrige, cuando el líder te llama la atención. En lugar de enojarte, dale gracias a Dios. En lugar de enojarte, recibe el consejo. Usted me dirá: pastor, ¿y si se equivoca el que me está aconsejando? Si se equivoca, pues Dios te librará a ti del error. Pero no te enojes porque alguien te corrige. Al contrario, da gracias. Agradécelo. Caín se enojó. ¿Y cuál fue el resultado? Se ensañó contra su hermano, dice la Biblia. Se ensañó, se llenó de celos contra su hermano Abel. Y esos celos fueron creciendo y creciendo. Y qué peligrosos son, hermano. Qué peligrosos son los celos. Por celos, personas de la misma familia se han hecho daño. Por celos se destruyen hogares. Por celos se cometen injusticias graves, terribles, como esta que comete Caín. Por celos hay gente en nuestros países que buscan al brujo y le hacen daño al otro, hermano. Solo por envidias o celos. La Biblia dice que Caín se llenó de esos celos, de esa envidia. El diablo llenó su corazón. ¿Y qué hizo Caín? Le dijo a su hermanito: hermano, vamos a dar un paseo al bosque, al campo. En aquel tiempo no había mall donde ir a dar paseo. Pero le dijo: vamos al campo a mirar tal vez las jirafas y los chimpancés. Y Abel pensó que sí, era un paseo al campo, y salió con él. Y no se dio cuenta, su hermano llevaba una piedra cerca, hermano. Dice la Biblia que se levantó contra Abel y lo mató. El primer homicidio sucedió en la primera familia y sucedió por los celos y la envidia de un hombre hacia su hermano que fue agradable ante los ojos de Dios. Solo porque a Dios le agradó la vida de Abel y la ofrenda que Abel le llevaba. Tengamos cuidado, hermano, cuando sentimos celos hacia un hermano o hacia una hermana. Esto está hablando de una misma familia y la iglesia de Dios es una familia. Tengamos cuidado cuando el diablo, Jehová lo reprenda en esta noche.
quiera poner en tu corazón celos o envidias hacia alguien, no lo permitas. Acuérdate desde esta noche de la historia de Caín y Abel. Cómo ese hombre Caín lo perdió todo. Porque dice la Biblia, se levantó contra su hermano. Está en la historia como el primer homicida de toda la historia. El primer criminal, el primer asesino. Lleva el título Caín, primer asesino de la historia. Mató a su propio hermano, dice la Biblia. Y Dios tuvo que castigarlo, reprenderlo. Dice la palabra del Señor que Dios se le apareció. Dios le dio libertad. Me llama la atención siempre la soberanía de Dios, hermano. Porque uno se pregunta, ¿por qué Dios no libró a Abel? Si Abel estaba agradando, si el corazón de Abel era agradable ante Dios. Si la ofrenda que llevó Abel era una ofrenda de lo mejor que podía darle para Dios, ¿por qué Dios no lo libró? ¿Por qué permitió que aquel agarrara quizás una piedra y mientras Abel estaba distraído mirando el campo le dio con aquella roca en la cabeza? ¿De qué manera lo mataría? No lo describe pero con exactitud, pero lo mató, dice la Biblia. ¿Y por qué Dios lo permitió? Nos preguntamos nosotros. ¿Por qué Dios lo permitiría? Si Abel le agradaba a Dios y se le había dado una ofrenda agradable a Dios, ¿por qué permitió que su hermano lo matara de esa manera? La soberanía de Dios siempre estará por encima de nuestras opiniones, hermano. Estará por encima de lo que nosotros podemos entender. Pero algo sí es cierto, no hay nada mejor que estar en la presencia de Dios. Abel partió a la presencia de Dios. Cuando Dios le habla a Caín, le dice: la sangre misma de Abel está clamando a mí desde la tierra. Su sangre clama desde la tierra, oh aleluya. Abel había muerto, pero la obra de Abel no había muerto, amada iglesia. El testimonio de Abel no murió, alabado sea Dios. Ese testimonio sigue, aleluya. Han pasado 6,000 años y esta noche todavía estamos predicando de ese testimonio, oh gloria a Dios. Es el testimonio que produce la fe, a su nombre gloria. Oh, a su nombre sea la gloria. Si puedes tener fe, no hay diablo que te vaya a detener a ti, aleluya. Si hoy tienes fe, mi hermana y mi hermano, no hay Satanás que pueda detenerte, bendito sea Dios. La fe te lleva a trascender más allá de la muerte. No quiere decir que uno no vaya a morir. Sí, morimos cuando Dios quiera, hermano. Se puede morir siendo un niño, un adolescente, un joven, un adulto, un anciano, el día que Dios lo tenga. La Biblia dice: está establecido para todo ser humano morir una vez. Pero cuando nosotros vivimos una vida apoyada en la fe en Dios, tu muerte no es una muerte. Vas a trascender más allá de la muerte. La sangre de Abel hablaba aún después de la muerte de él, alabado sea Dios. Su alma estaba en la presencia del Señor. Estaba en aquel lugar preparado por Dios para los mortales que le sirvieran, que le temieran. Abel quizás es el primero que llega a ese sitio que Dios estaba preparando, que Dios tenía para ellos. Abel es el primero que llega allí. Pero en la tierra Dios le dice a Caín: la sangre de tu hermano que cayó en tierra, la sangre que se filtró entre la arena, entre los granos de tierra, esa sangre clama a mí desde la tierra, dijo Dios. Cuando hay fe, mi hermano, la fe es tan poderosa, aleluya, que hace trascender tu vida más allá aún de la misma muerte. La sangre de Abel clama, bendito sea Dios. Es el poder que tiene la fe. Yo te invito esta noche a vivir una vida de fe ante los ojos de Dios. No vivas una vida de carnalidad. Dios reprenda al diablo. Tú no tienes que vivir como lo muestra la televisión, hermano. No tienes que vivir como el engaño de las películas te muestran, o las novelas que hoy fabrican para entretener y dañar la mente de nuestros hijos, jóvenes, mujeres y hombres. Usted no tiene que vivir como este mundo está enseñando a vivir, no. La palabra de Dios dice: no nos conformemos a este siglo. Permitamos que el Espíritu Santo renueve nuestro entendimiento. Seamos transformados por Dios. Vivamos una vida de fe en Cristo Jesús, aleluya. Venciendo al diablo, derrotando las tinieblas.
Cuando vives una vida de fe como Abel, tu vida va a trascender más allá de la muerte. Quizás alguno de ustedes ha leído la historia del profeta Eliseo, aleluya. Un hombre de Dios. Era un trabajador normal como cualquiera. Estaba trabajando en el campo un día, arando con unos bueyes la tierra, trabajando día tras día. Cuando llegó el hombre de Dios, el profeta Elías, se quita el manto y lo pone sobre Eliseo. Dios te ha llamado para que seas profeta. Y ese varón dice, Dios me ha llamado. Se sorprende. Dios me ha llamado para ser profeta. Se acabó esto de estar aquí arando la tierra. Los bueyes que tenía arándola los mata para sacrificarlos a Dios. Con las maderas y los troncos del arado hace la leña y ofrece un sacrificio para Dios. Y empieza a seguir al profeta Elías, aleluya. Y vio cuando Elías fue arrebatado en su presencia. Dice la Biblia, un torbellino del cielo llevó al profeta Elías y Eliseo lo vio. Y Eliseo le había dicho antes, cuando Elías le preguntó, ¿qué cosa quieres? ¿Qué petición quieres? ¿Qué quieres que yo haga por ti? ¿Qué quieres que le pida a Dios para ti? ¿Qué bendición quieres en tu vida? No sé si le pide a alguno de los hispanos que está aquí que hubiera dicho, hermano, Señor, mi ciudadanía. Señor, edificios, casas, carros, compañías. ¿Sabe qué dijo Eliseo? Quiero una doble porción del espíritu que hay en ti, aleluya. Yo quiero eso, dijo Eliseo. Eso es fe, mi hermano. Eso es una vida de fe. Cuando tú no estás viviendo con ojos carnales, hermano. Es posible que si Dios le preguntara a alguno de los muchachos, ¿qué quieres que te dé? La monita que está allá, Señor. La de la otra casa. Pero yo te invito, vive vida de fe, mi hermano. Eliseo vivió una vida de fe. ¿Qué quieres que haga por ti? Una doble porción, dijo. Una doble porción del espíritu que está en ti. Eso es lo que yo quiero. Eso es lo que yo anhelo. Lo demás se va. El dinero lo puedo pedir y el dinero se puede ir. Cosas materiales pueden venir, se pueden ir. Pero hay algo que yo necesito y que me ayudará para toda mi vida. Quiero una doble porción de ese espíritu que hay en ti, de ese poder, de esa presencia que hay en ti, varón de Dios. Yo quiero una doble porción de eso, dijo Elías. Habrá alguien en senda de libertad esta noche que le diga a Dios, yo quiero más. Aleluya. Yo no estoy conforme con lo que he recibido hasta ahora. Yo quiero más de tu espíritu, Señor. Eliseo dice una doble porción y Elías le dice, está bien, Dios me va a levantar, si cuando fuere tomado me ves, lo vas a recibir. Y allí estaba Eliseo. No te dejo por nada, no me quedo en ningún lado. Voy a estar junto a ti, voy a estar buscando eso. Cuando viene un torbellino, hermano, levanta al profeta Elías, aleluya. Y Eliseo ve y ve esos carros de fuego y grita, oh, carros de Israel. Y dice la palabra de Dios que el manto de Elías cae y Eliseo va a tomarlo. Cuando vio aquellos carros de fuego, por el mismo Dios, Jehová, Dios de Israel, carros de fuego y su gente de a caballo ardiendo en el fuego, y Elías es arrebatado. Eliseo toma ese manto, aleluya, y sabe que Dios no va a fallarle, que lo que había pedido lo iba a recibir. Tengo un Dios que no falla, hermano. ¿Tienes tú esa clase de Dios? Dios que no falla. Es tan lindo que yo un día fallé, Él no falló. Es tan maravilloso que aunque Él no falló, su nombre es gloria. Es tan poderoso que nunca falla, aunque tú y yo fallemos en esta tierra. Y cuando Eliseo recoge ese manto, sabe que Dios no va a fallarle. Está de regreso por el río Jordán, y así como Elías se había abierto el río,
Eliseo dice: ahora yo sé que Dios está conmigo. Y este río se va a abrir y golpea las aguas. Aleluya. Oh, gloria al nombre del Señor. Y comienza una serie de milagros y cosas tremendas. Pero como todo ser humano, un día tiene que morir. Un día se enferma y muere el hombre de Dios. Como todo ser humano en esta tierra. Y lo llevan a sepultar. A Eliseo lo sepultan como todo ser humano. Y así como estaban las tumbas de otros, así estaba la tumba de Eliseo también. Pero dice la Escritura que muchos años después, sé que aquí hay gente que ha leído esto, muchos años después, aleluya, va a un funeral en Israel, llevan a un hombre que ha muerto, lo llevan en el ataúd para sepultarlo. Y cuando van ya en el cementerio, de repente se dan cuenta que vienen bandas armadas de los enemigos, que venían a robar, a quitarle lo que ellos tenían. Y cuando estos, en pleno funeral, hermano, pero vienen las bandas de los enemigos, no les importó funeral. No les importó, porque usted sabe que siempre la gente respeta un muerto, un acto solemne, fúnebre, la gente lo respeta, pero allí estaban, o perdían la vida, o tenían que salir corriendo. Tiraron el muerto, hermano. Salieron corriendo, escápese quien pueda, y tiraron el muerto. Dice la palabra de Dios que el muerto cayó sobre la tumba de Eliseo, aleluya. Allí cae el muerto sobre la tumba de Eliseo, y cuando el cadáver toca la tumba de Eliseo, oh, alabado sea Dios, el que estaba muerto revivió, aleluya, cobró vida, oh, gloria al Señor, oh, gloria a Dios. Aún después de muerto, cuando vives una vida de fe, a su nombre gloria, aún después de muerto van a suceder milagros y maravillas. Dios va a hacer cosas grandes. No fue Eliseo. ¿Qué van a hacer los huesos? ¿Qué poder tienen los huesos? Nada, hermano. Pero es Dios respaldando la fe, como dice Hebreos 11:4, la fe de un hombre, aleluya, esa fe que lo llevó a ofrendar lo mejor para Dios. Y lo mejor no era un becerro, lo mejor era su propia vida, ofrendándola a Dios. Esa fe que lo llevó a ofrendar su vida, dice la Biblia, aún después de muerto, su sangre clamaba desde la tierra. Aún después de muerto, los huesos de Eliseo seguían haciendo milagros. A Dios, había una unción tan poderosa por la fe de Eliseo, el hombre que tuvo fe para dejar padre, madre, familia, su buen negocio de agricultura, su terreno de cultivo, dejó todo, aleluya, por servir a Dios. Esa fe lo llevó aún después de muerto. Los muertos resucitaban cuando tocaban la tumba de este hombre. Hay poder en vivir una vida de fe. Yo te invito esta noche, aleluya. Vive una vida de fe para gloria de Dios. Lleva una vida que alabes y glorifiques a Dios. Que la fe te conduzca a ofrendar tu vida a Dios, a su nombre, gloria. Ofrendar tu vida a Dios. No importa cuántos años Dios nos permita vivir, sean muchos, sean pocos. Eliseo quizás vivió muchos años, Abel vivió muy pocos, debió morir joven. Sin embargo, llevaron una vida de fe, aleluya, que aún después de muerto, Dios daba testimonio de esa fe. Aún después de muertos, milagros sucedían. Aún después de muertos, la sangre hablaba desde esta tierra. Oh, gloria a Dios para siempre. Aún después de muertos, por la clase de vida que llevaron, aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. A este país llegó un hombre. Hablo de hace muchos años, cuando los indios piel rojas estaban ubicados en sus comunidades. Dios trajo a David Brainerd, un jovencito de apenas 25, 26 años, que no estaba mirando, su mirada no estaba puesta en las cosas pasajeras de este mundo. Su mirada no estaba puesta en las realidades de esta tierra, su mirada estaba puesta en la fe en Dios, amado hermano. Dejó su universidad, dejó los estudios, dejó cómoda, fácil, se fue a predicarle a los indios piel rojas. Ni siquiera sabía el dialecto de ellos, pero Dios lo llamó y había una pasión en el corazón de este muchacho y una fe y un deseo de servir a Dios. Se fue a predicarle a los indios piel roja y a hablarles el mensaje.
Y aunque les predicaba y les predicaba, no se convertía ni uno. Pasó meses predicando, ni uno se convertía. Sin embargo, este muchacho tenía una vida de oración, aleluya, como casi nadie, hermano. Todos los días pasaba horas y horas orando. Yo leí la biografía de él. Él tenía un diario. En ese diario escribía todos sus días lo que hacía cada día. Usted puede conseguirlo en internet o en las librerías cristianas. La vida de David Brainerd, el diario de él. Todos los días sacaba horas y horas para orar. Se iba al bosque a orar. Los indios piel roja lo veían que salía aún en esta época de invierno, pero no estoy hablando de un invierno suave como el de aquí del sur de Georgia. Estoy hablando de las áreas de lo que se conoce como Nueva Inglaterra, en el norte. Usted por la noticia quizás ha escuchado cómo desciende la temperatura en estos días y las nevadas que hay. A Brainerd no lo detenían las nevadas y los indios piel roja se asombraban que en medio del frío y de la nieve salía al bosque a orar. Ellos no sabían qué estaba haciendo, porque los indios creían en muchas cosas y en muchos espíritus, pero algo decían: él clama al gran espíritu, decían ellos. Y lo seguían sigilosamente. Cuando él se internaba en el bosque, lo seguían, que él no se diera cuenta. Los indios eran muy hábiles en seguirlo a escondidas, no se daba cuenta, porque querían mirar qué estaba haciendo, hasta que notaban que llegaba a un lugar del bosque donde se mostraba y hablaba con Dios y oraba horas y horas y horas. Y muchas veces, esto no lo escribió Brainerd en su diario porque él no lo supo, pero indígenas de ese tiempo que se convirtieron al Señor, de los indios piel roja, testificaban que vieron cuando Brainerd postrado en la tierra, clamando a Dios por la salvación de ellos, tirado en el piso, y era invierno y estaba cayendo nieve, y milagrosamente los indios no entendían cómo caían copos de nieve delante de él. Caían copos de nieve detrás de él, caía nieve a su izquierda, caía nieve a la derecha, pero a la redonda, un círculo alrededor de él, no caía ni un solo copo de nieve. Aleluya. La mano poderosa de Dios estaba allí, mientras él, sin importarle el frío, estaba con la frente en el suelo, en la tierra, clamando a Dios por ellos. Pasaron meses y no se convirtió ninguno, pero el día que Dios derramó el avivamiento, toda la aldea se convirtió, hermano. Los indios gritaban, caían al suelo gritando a Dios que los perdonara. Habían sido borrachos, ellos preparaban unas bebidas embriagantes que estaban alcoholizados con eso. Pero cuando se soltó ese avivamiento, ya no hubo más alcohol en aquella aldea. Desde el cacique se convirtió a Cristo y todos se convirtieron al Señor. El mismo intérprete estaba borracho el día que le estaba interpretando, y ese día que cayó la gloria de Dios y el avivamiento, hasta el intérprete se le fue la borrachera, aleluya, y se convirtió a Cristo también toda la aldea. Desde ese día se soltó un avivamiento que a otras aldeas iba Brainerd a predicar, y los indígenas de todas las aldeas de alrededor empezaron a convertirse a Cristo Jesús. Un fuego, un avivamiento, una gloria, un poder extraordinario, aleluya. Oh, gloria a Dios. Con la vida de un jovencito, 25 años, 26 años, pero que no estaba viviendo para este mundo, ni anonadado por las cosas pasajeras y pecaminosas de esta tierra, sino una vida de fe para Dios, aleluya. Le sirvió a Dios 3 años, no vivió mucho tiempo más. Viajaba, no le importaba si era verano, otoño, invierno, viajaba a predicar el mensaje. Una pulmonía le atacó, repito, murió a los 29 años, enfermo de este problema, de esta pulmonía. No alcanzó a casarse. Su novia era la hija de un gran predicador llamado Jonathan Edwards. Lo pueden buscar también en la historia. Jonathan Edwards, Dios lo usó para derramar avivamientos en el norte de este país, en el noreste. Fue el suegro, iba a ser el suegro de David Brainerd. Nunca pudieron casarse porque murió a los 29 años. Lo sepultaron. La historia dice que la novia después nunca se casó.
Cuando murió ella, años después, la sepultaron al lado de donde habían sepultado a David. Pero Jonathan Edwards, quien iba a ser su suegro, que era pastor, quedó marcado por la vida de ese muchacho. La vida de ese joven, de quien iba a ser su yerno, impactó al suegro tanto que ese hombre, ese pastor, se metió con Dios de una forma tan maravillosa y Dios lo usó. Él tiene un mensaje que es recordado en la historia de la iglesia cristiana. Estoy hablando de hace 3 siglos atrás. Pero él predicó un mensaje titulado Pecadores en manos de un Dios airado. Ese mensaje impactó, desató un avivamiento en Nueva Inglaterra de una forma extraordinaria. Pecadores en manos de un Dios airado. Después de 3 días de ayuno, Jonathan Edwards predicó ese mensaje. En aquellos tiempos la gente no predicaba así al estilo de ahora, eran muy formales y los mensajes primero los escribían en hojas y luego los leían en público. El pastor Jonathan Edwards estaba leyendo, dicen los que estaban allí presentes, que tenían problemas de vista y tenían que acercar tanto el papel que casi no veían su rostro. Sin embargo, a pesar de ser un mensaje leído, a pesar de que no miraban el rostro del predicador, había tanta unción de Dios, aleluya, que la gente sentía como que se iban a ir al infierno allí mismo. Testifican que esa noche hubo gente que se agarraba de los postes de aquel edificio, sintiendo que se iba a abrir la tierra, iban a caer vivos al infierno, porque estaban en pecado ante Dios, aleluya. Ese mensaje desató un avivamiento poderoso, pecadores en manos de un Dios airado, predicado por Jonathan Edwards, quien iba a ser suegro de David Brainerd, pero nunca llegó a casarse. Dios no lo permitió. No me pregunte a mí por qué. Dios sabrá por qué Abel se lo llevó tan joven. Dios sabrá por qué a David Brainerd se lo llevó tan rápido. Solo Dios sabe en su soberanía por qué hace todas estas cosas. Pero algo sí sé, mi hermano, una vida de fe va a marcar tus hijos. Una vida de fe marcará a tus nietos. Una vida de fe marcará a otras personas aún después de la muerte. La muerte no detiene a un hombre de fe. La muerte no detiene a una mujer de fe. Hebreos 11:4 dice que Abel por la fe le ofreció a Dios un sacrificio excelente. No solo la oveja, su vida, aleluya. Y Dios dio testimonio que aún después de muerto su sangre hablaba, aleluya. Años después, cuando John Wesley era el hombre quizás más usado por Dios en el mundo y estaba trayendo avivamientos por muchos lugares, y Dios respaldándolo, a ese hombre de Dios le preguntaron un día, le dijeron: Pastor Wesley, ¿qué consejo nos da para tener avivamiento? ¿Qué nos dice usted? ¿Cuál sería el mejor consejo para la iglesia de hoy para tener avivamiento? John Wesley dijo que lean la vida de David Brainerd y vivan como vivió ese muchacho. Cuando le dijeron: denos el mejor consejo para que haya avivamiento en nuestro tiempo, dijo: lean la biografía, el diario que escribió David Brainerd y vivan como vivió ese jovencito. Si la iglesia de hoy hace eso, no hay diablo que la detenga. No hay nada ni nadie que la detenga. Se abrirán los cielos y habrá avivamiento. Aleluya. Esto está escrito, hermano, de los héroes de la fe, este capítulo 11 de Hebreos. Esta es nuestra historia, de donde venimos. Por eso hoy yo no acepto que haya un cristiano que se sienta derrotado, caído, quejumbroso, que siempre su vida esté en traspié y en derrota y hundido. No, si este no es un ejército de gente vencida y derrotada, no se lo acepte al diablo. Tú y yo tenemos una historia desde que esta tierra se fundó, y es una historia de victoria, de poder, de gloria. Es una historia fundada en la fe en Dios, aleluya. Y esa fe trasciende aún más allá de la muerte. Ponte de pie, por favor, y cierra tus ojos en esta noche, aleluya. Cierra tus ojos y adora a Dios en esta noche. Abel, el primer asesinado en la historia. El primero que fue muerto por la furia de su propio hermano, de un hombre malo, de un hombre que fue engañado por el maligno, Abel. Pero su vida, aunque no fue muy larga, dio testimonio. El mismo Dios da testimonio, aleluya. Yo quiero orar esta noche
por el testimonio de tu vida. Bendito sea Dios. Quiero orar esta noche por el testimonio de tu vida. Quizás hay alguien aquí esta noche. Oh, aleluya. La palabra dice que Dios da testimonio y es el mejor testimonio que puedas tener. Cierra tus ojos, amada iglesia. Cierra tus ojos, mi hermana y mi hermano. Porque siento decirle esto a alguien que está aquí. Aleluya. No importa lo que hayan dicho de ti, quizás ha sido con razón por lo que has hecho y por cómo viviste. Pero hoy está comenzando un nuevo año. Dios quiere que comiences un nuevo tiempo. Tienes la oportunidad, en tus manos está. En tus manos está tomar el camino de Abel o tomar el camino de Caín. No importa lo que antes viviste. No importa si tu vida estuvo en boca de otras personas para hablar contra ti, para hacerte daño, para señalar tus fallas, tus errores o tus equivocaciones. Hay un Dios de oportunidad. Jesús de Nazaret. Jesús, el Hijo de Dios. Jesús es Señor de oportunidades. Aleluya. Y en esta hora Dios está buscando gente que quiera tener un testimonio del cual Dios mismo pueda hablar. No importa quién has sido, no importa quién fuiste hasta el 2021, no importa quién has sido hasta hoy, no importa lo que hiciste o cómo viviste. El Dios que ya era Dios en los tiempos de Abel sigue siendo Dios hoy. Aleluya. Y está aquí para restaurar tu vida y tu testimonio. Tú no tienes que ser el hombre que dé mal testimonio. No tienes que ser la mujer que sea una vergüenza, que digan, ella va a la iglesia. No tienes que ser esa persona que es una vergüenza para la comunidad cristiana. No tienes que ser esa persona que es una vergüenza para el cuerpo de Cristo Jesús. No tienes que ser. Porque tú sabes lo que hablo. Sabes que quizás otros no lo saben, pero Dios lo sabe. Y quizás a otros los engañas, pero Dios te está diciendo, eres una vergüenza para mí. Eres una vergüenza ante Dios. ¿De qué valen los amiguitos, las amiguitas que te aplauden, que te apoyan, que te celebran, que te dicen eres la mejor o el mejor? Eres único, eres la única. Si sabes que dentro del corazón está el vacío terrible de ser una vergüenza para Dios. Si sabes que Dios se avergüenza que le llames Padre. Pero esta noche la historia puede cambiar. Esta noche la historia puede cambiar. Dios restaura tu testimonio. Si estás dispuesta o dispuesto. Si tomas el camino de Caín, ya no hay esperanza. Si tomas el camino de Caín, puedes enojarte, ensañarte, odiar las cosas de Dios, la iglesia, el líder, el pastor, papá o mamá que te aconsejan. Puedes odiar medio mundo si quieres. Pero un día tendrás que tener a Dios como el juez. Es mejor tenerlo como el Padre. Es mejor tenerlo como el Salvador y Redentor. Es mejor escucharle decir un día, bien, buen siervo y fiel. En lo poco fuiste fiel. Quizás mucho tiempo me fuiste infiel, pero un día tu vida empezó un camino de fidelidad. Quizás no fueron muchos años de fidelidad, pero en lo poco me fuiste fiel hasta el último día. En lo mucho te voy a poner adelante entre el gozo de tu Señor. Dios puede levantar tu testimonio. No importa lo que tus amigas o amigos conocen de ti. No importa aún lo que no son tus amigos, tus enemigos degradan de ti.
Pero esta noche Dios levanta tu testimonio. Asóbate y llama rica baishenda la basaya sa. Aleluya. Y Ramataya lleva aquí a lo basaya sena llamahanda lara. Y arabasama llama. Habaya y quema. Hay fuego. Hay fuego y el fuego purifica. El fuego limpia. El fuego santifica. Fuego de Dios. Fuego para limpiar tu testimonio. Aleluya. Fuego de Dios para hacer brillar tu testimonio. Habashenda la talla cama y abashan. Aleluya. Hoy puedes comenzar como Eliseo una vida nueva. Hoy puedes cambiar el arado por la santidad y la pureza. Eliseo había vivido una vida terrenal, una vida de tierra, de arar, una vida de abrir la tierra, moverse en la tierra, andar en lo terrenal cada día, hasta que llegó el manto. Aleluya. El manto de Dios y todo cambió. Esta puede ser para ti esa noche. La noche del manto de Dios para tu vida. Aleluya. Aquí a Mahaya, la Basaya. Aleluya. Santo es el Señor. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Oh, gloria a Dios, aleluya. Por la fe alcanzó testimonio de que era justo. Por la fe tú puedes hacerlo, no por las obras que hayas tenido hasta hoy. Pero si tu fe hoy es una fe santa, una fe pura, una fe que se consagra a Dios, una fe rendida a Dios, por esa fe puedes alcanzar testimonio de justicia. Y Dios mismo dará testimonio de ti. Dios mismo dará testimonio de ti. Y es un testimonio que no va a morir ni siquiera con la muerte terrenal. Es un testimonio que va más allá aún de la existencia terrenal. Aleluya. Allí donde estás, comienza una vida nueva. Comienza una vida nueva, aleluya. Comienza una vida de testimonio para Dios. Una vida de testimonio para Dios, aleluya. Oh, gloria a Dios para siempre. Mientras despedimos esta transmisión de las personas que nos han seguido, a quienes agradecemos mucho la sintonía, la paz de Dios sea con ustedes. Hoy en